Buenas noches, somos un canal de investigación criminal. Nuestra meta es investigar y estudiar los casos más terribles del mundo. Presentar la verdad detrás de los eventos más escalofriantes y perturbadores de la historia. Bienvenidos a Anatomía del Crimen. Prepárense para adentrarse en la mente de uno de los criminales que hayan existido. Joseph Fritzl nació en 1935 en la ciudad austriaca de Amsterdam y con menos de 10 años vio cómo su país aprobaba con más del 95% de los votos de la población adherirse al Tercer Reich nazi. Su padre se marchó hasta la frontera con Rusia para luchar durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser apresado por el Banco Soviético. Además, la madre fue detenida por discrepancias con el régimen, dejando al niño solo y en un orfanato durante meses. Al terminar la guerra, la madre de Joseph se volvió más irascible que nunca, maltratando constantemente a su hijo, al que insultaba con frecuencia. Como el propio Fritzl le aseguraría a su psiquiatra en 2008, su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que había tenido un hijo era para demostrarle a su marido que no era estéril. Recuerda también que le prohibía actividades tan comunes entre niños como jugar con compañeros o simplemente tener amigos. A los 15 años, Joseph se rebela por fin contra su madre, se enfrenta a ella y empieza a cambiar su comportamiento social. Años de abusos combinado con extrañas normas sociales convirtieron la adolescencia del joven en la de un asocial. Poco a poco se convirtió en un mirón, al que le gustaba asomarse a las ventanas de los vecinos y escuchar mientras mantenían relaciones sexuales. Antes de la mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, una ciudad austriaca industrial a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar empleo. Allí conoció a su mujer Rosemary cuando ésta apenas tenía 16 años. Consiguió un empleo y empezó a formar una familia. Tuvo 2 hijas y un hijo al poco de contraer matrimonio y rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Todo ello lo echó por la borda en 1967. Encontró a una madre joven que salía del trabajo. La persiguió de manera rezagada durante todo el camino hasta su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche. Cuando oscureció y todo el barrio se quedó dormido, forzó su entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer, que dormía junto a la cuna donde también descansaba su bebé. Allí, apenas 1 metro de la criatura, la violó brutalmente. Después de que la mujer impusiera una denuncia ante la policía austríaca, Fritzl fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, Amsterdam, Austria, donde nadie sabía de su pasado en prisión. Un año antes de cometer la violación de Linz, nació Elisabeth Fritzl, una niña adorable y la 4ª hija de Joseph, con la que guardaba una relación especial desde el principio. No obstante, había algo en la familia que no olía bien. En 1977, cuando Elisabeth tiene solo 11 años, comienzan los abusos sexuales. Todavía no hay una violación con coito, pero Joseph empieza a fantasear, como él mismo lo llamaría posteriormente, el fruto prohibido. Combinaba tocamientos con detalles, como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa a modo de insinuación con su propia hija. Así, pasaron los años y Elisabeth sufría cada vez más abusos en silencio. Todo ello hasta el verano de agosto de 1984, cuando la hija pequeña de los Fritzl decide plantarse, se enfrenta a su padre y le comunica que ha decidido marcharse de casa,
Le recrimina los abusos durante los últimos años y le asegura que se muda a casa de una de sus hermanas mayores, todas ellas ya emancipadas. El miedo se apodera del padre que, además del terror a que pudiera revelar lo que había pasado bajo el techo de la casa, podría perderla para siempre. Así, el 29 de agosto, cuando Rosemary está fuera de casa, Joseph sorprende a su hija con un trapo de cloroformo. La duerme y la lleva arrastrada hasta el sótano, donde la mantendría presa durante más de 2 décadas. Lo que nadie en 1984 sabía es que, además de sus conocimientos de ingeniería, Joseph Fritzl se había apuntado a cursos de formación sobre electricidad y durante los últimos 10 años había realizado reformas en su casa de 2 plantas del centro de Ensteren. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad estaba construyendo minuciosamente un pequeño apartamento subterráneo de 80 metros cuadrados con 170 centímetros de alto. Un espacio al que se accedía por un pasillo angosto y a través de una puerta de hormigón de 300 kilos que se abría con un código que solo conocía el patriarca familiar. Para disimular la ausencia, Fritzl urdió un complicado plan que consistía en denunciar la desaparición de su hija al ser menor de edad. Posteriormente, se trasladaría hasta un pueblo a 15 kilómetros de Amsterdam para enviar una carta a nombre de Elizabeth, en la que se confesaba haberse marchado a una secta y en la que pedía a sus padres que no salieran en su búsqueda. Una vez la joven estuvo encerrada, atada y sometida en el zulo, Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante 4 años hasta que tuvo a su primera hija. Kerstin nació en 1998 y le siguió Stephen solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica y solo por los propios medios con los que disponía la joven para atenderse a sí misma: unas tijeras y unas toallas. Las violaciones no cesaron mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban en el zulo. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba cortándoles la luz durante días o negándoles la comida. En 1992 nace Lisa, la tercera hija fruto también de las violaciones a Elizabeth, y lo hace con una enfermedad que le afecta al corazón y que haría imposible que pasase su infancia en el zulo. Por ello, el padre se las ingenia para un nuevo plan. Deja a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia junto a una supuesta nota de la madre de la criatura en la que pide que se hagan cargo del niño por su dura enfermedad. Así Joseph fue capaz de criar a la pequeña al margen de sus 2 hermanas en la parte de arriba de la casa y junto a su mujer y abuela de Lisa, Rosemary. Una jugada que repitió con Mónica, que nació al año siguiente. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, 2 gemelos que nacieron en 1997. Michael llegó al mundo con una complicada enfermedad que no supo superar, falleciendo en apenas 2 días. La solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos por increíble que pareciese. No obstante, algunos vecinos empezaron a sospechar de que Elizabeth dejara un total de hasta 3 niños en la puerta de la casa de sus padres, sobre todo después de, supuestamente, rechazarles para siempre en una carta. Una situación en la que los antecedentes de Fritzl podrían haber resultado cruciales de no ser por un pequeño detalle. En la legislación austríaca, cualquier registro penal desaparece a los 15 años de cometerse el delito, como si no hubiese ocurrido nada. Félix fue el último en nacer y, como en sus hermanos mayores, le tocó pasar una infancia en el sótano. Los 2 hermanos mayores, Kerstin y Stephen,
sufrían de enfermedades constantemente producto de la delicadeza de su sistema inmunológico. Ambos pasaron hasta 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados, escondida detrás de una estantería y sin recibir luz solar. Sus cuerpos eran particularmente débiles y el de Kerstin se resintió hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Elizabeth, aterrada, convenció a Joseph de que la llevara a un hospital y le escondió una nota de auxilio entre los pantalones. Los médicos indujeron a Kerstin en un coma, encontraron el mensaje entre la ropa y alertaron a las autoridades, que emprendieron la búsqueda de la joven desaparecida en 1984. Era 2008 y Elizabeth, si estaba viva, debía tener unos 42 años. La noticia saltó en los telediarios hasta la televisión, con la que Elizabeth llevaba entreteniéndose más de 20 años. Volvió de nuevo a insistir a su padre en que la dejara ir al médico, pero en esta ocasión era ella misma la que necesitaba asistencia médica. Cegado por la confianza y por las ganas ocultas de unificar a sus dos familias, Fritzl dejó que su hija saliera por primera vez del zulo en el que estuvo encerrada durante 20 años para ir al médico. Allí, relató a la policía todos los abusos sufridos por su padre. Los agentes de la policía no tardaron en detener a Joseph, que confesó los crímenes y liberó a los 3 hijos encerrados en el sótano. Así, pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez, unos hermanos que habían vivido durante los últimos 15 años en el piso de arriba. Tras la evaluación psiquiátrica de octubre, la fiscalía decidió imputar finalmente a Fritzl por los delitos de violación, esclavitud, incesto, homicidio y secuestro. Aunque en un primer momento solo hizo parcialmente. Finalmente el sospechoso se declaró culpable de todos los cargos en el juicio, celebrado en el mes de marzo de 2009. Joseph fue condenado a cadena perpetua y a someterse a vigilancia psiquiátrica constante. Más de 10 años después, permanece en una cárcel a las afueras de Viena. Vive en una celda de 11,5 metros cuadrados con una ventana y con televisión por cable. Se encuentra aislado y trabaja cada día fregando los platos de todo el centro penitenciario. Además, cuenta con 2 guardias custodiándole día y noche. La familia entera se encuentra en paradero protegido por el gobierno después de un largo proceso de recuperación psicológica con los mejores especialistas del país. Se les llevó progresivamente a cenas, campamentos y centros de ocio, así como se les animó a realizar actividades deportivas. Kerstin y Stephen aún tienen problemas de piel e inmunológicos, así como la recuperación del fallo multiorgánico de la hija mayor de Fritzl fue lento y doloroso. Al ser entrevistado por el diario alemán Bild en 2010, el periodista Wolfgang Einerer le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido. «De eso prefiero no decir nada. Lo que había sobre Elizabeth y yo era amor», explicaba Fritzl desde su celda. «Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer, Rosemary, pero le he escrito 8 cartas y no me ha contestado ninguna. ¿Será que ya no me quiere?» Gracias por ver este nuevo episodio. Si te ha dejado con ganas de más, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para no perderte más secretos y revelaciones que te dejarán al borde de tu asiento. No te pierdas ni un solo video, dale like para no perderte ningún detalle, síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Hay más por venir y no te querrás perder ni un minuto de esta emocionante aventura. ¡Te esperamos!